Estamos aquí para iniciar la conferencia que va a ser dictada por el doctor Edgar Illescas y que es titulada Terapia antiagregante después de una angioplastía, entrando al capítulo final. Quiero agradecer a Promefa y a MSN por la invitación que me hiciera para moderar esta conferencia, y al mismo tiempo quiero presentar al conferencista, quien es el doctor Edgar Illescas. El doctor Edgar Illescas hizo medicina general en la Universidad San Carlos de Guatemala, hizo medicina interna en el Hospital General San Juan de Dios de Guatemala, cardiología clínica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México. Está realizando una maestría en ciencias en la UNAM, México, y es cardiólogo intervencionista del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México. Luego de eso hizo un fellow en la Simón de Francia para reemplazo valvular aórtico transcutáneo. Actualmente el doctor Illescas se está integrando a varias unidades importantes de la cardiología en Guatemala y desde ya está trabajando en la consolidación de equipos de trabajo para desarrollar programas de reperfusión temprana en síndrome coronario agudo y, por supuesto, para iniciar o coadyuvar a lo que se ha hecho ya para el tratamiento transcutáneo o reemplazo valvular aórtico. Desde ya al doctor Illescas le auguro pues muchos éxitos en el aspecto personal y profesional, y pues contará con el apoyo de todos para ese logro. Así es que sin más, pasamos a la conferencia. Adelante, Edgar. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al doctor Ricardo Muñoz Molina, quien es un gran amigo, por esta introducción. Muchas gracias a MSN por la invitación. Y el día de hoy pues voy a empezar a esta conferencia a la cual fui invitado, que es un honor poder participar con ustedes, y la idea únicamente es tal vez unificar los criterios de tratamiento. Bueno, muchas gracias. Entonces, el tema que escogimos realmente pues es un tema de la terapia antiagregante después de una angioplastía, entrando al capítulo final. La angioplastía es un procedimiento actualmente mínimamente invasivo en el cual uno logra abrir o reponer o reparar una lesión en una arteria coronaria. Actualmente pues se está haciendo del 80 al 90% los procedimientos se hacen por la mano. Entonces, pero después de esto se coloca un stent, el cual nos permite la apertura de esta arteria. Para empezar hablando de esto, yo creo que es importante tocar una fisiopatología de dos grandes grupos. El grupo del síndrome coronario agudo, que el síndrome coronario agudo conocemos como cuando esa placa aterosclerótica sufre una erosión, una ruptura, o existe un nódulo calcificado que se rompe, hay formación de trombo, y el trombo nos llega a ocluir la circulación coronaria, nos llega a producir esa oclusión del flujo sanguíneo que se convierte en un infarto con oclusión total trombótica, un infarto con una oclusión parcial o algo que se conoce como angina inestable. El otro grupo importante son los síndromes coronarios crónicos. Los síndromes coronarios crónicos es muy interesante cómo el vaso durante el tiempo, el vaso sanguíneo, va disminuyendo su calibre y hay una formación de placa con células inflamatorias que nos produce algo que conocemos como remodelado negativo, que es la disminución del diámetro del vaso, y en ese momento llega el balance, la pérdida del balance entre el aporte y la demanda, y es lo que nos llega a producir en algún momento los problemas de pecho que conocemos como angina. Ustedes pueden ver en esta imagen, pues son en dos videos, dos ejemplos básicos, el del síndrome coronario agudo. En este momento, pues aquí se evidencia una oclusión total de la arteria
una oclusión total de la arteria coronaria, la cual uno tiene que recuperar o reperfundir esa arteria, la cual se quedó sin curación sanguínea. Y el síndrome coronario crónico realmente es un paciente que tiene problemas de dolor de pecho, que cuando hace ejercicio le empieza a doler el pecho porque existe ese desbalance. Entonces aquí lo que ustedes miran realmente es una lesión importante en una de las arterias principales del corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros realizamos un procedimiento de este tipo, un procedimiento como una intervención cardíaca en el contexto de un síndrome coronario agudo? Nosotros, las guías nos recomiendan una doble antiagregación, son 2 medicamentos, al menos durante 12 meses después del procedimiento. Pero miren el papel que van ganando los famosos nuevos inhibidores de la agregación plaquetaria, como lo son el prasugrel y el ticagrelol. Entonces, estos tienen un nivel de evidencia, como ustedes pueden ver, una recomendación clase 1 y un nivel de evidencia A. Probablemente en estudios previos ustedes ya habían repasado estos dos, ya habían tocado o ya habían discutido estos dos grandes estudios, como lo es el estudio Platón, que habla del ticagrelol, y el estudio Tritón, que habla del prasugrel. Realmente en ambos estudios se demuestra una disminución importante de la muerte cardiovascular, del reinfarto o de eventos cerebrovasculares. Y estos dos estudios son los que le dan esta posición a estos nuevos antiagregantes plaquetarios, son los que los colocan adentro de estas recomendaciones. Pero ahora, como pueden ver en estas diapositivas, ¿cuál fue el talón de Aquiles de estos dos medicamentos? Realmente, a pesar que disminuían la mortalidad, pues estos medicamentos en ambos estudios demostraron un incremento del riesgo del sangrado. Entonces, eso es lo que se les ha criticado probablemente muchos y es lo que se ha empezado a estudiar. ¿Cuál es la recomendación de los síndromes coronarios crónicos? En los síndromes coronarios crónicos, como les di los dos ejemplos, pues ustedes pueden ver que el clopidogrel es el medicamento que tiene más evidencia. Sin embargo, miren, los nuevos antiagregantes ya están posicionándose. A pesar de que el nivel actual en los síndromes coronarios es bajo, ya ganaron una posición en estas guías y en estas recomendaciones. Entonces, estas son las características y estos son actualmente las opciones que nosotros tenemos de tratamiento con los antiagregantes plaquetarios del tipo P2Y12 como los conocemos. Actualmente en Guatemala tenemos el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelol. Ustedes pueden ir viendo en esta imagen las características de cada uno, las diferentes dosis de los medicamentos. También algo importante es, miren el efecto de los nuevos antiagregantes. El prasugrel y el ticagrelol tienen un inicio de acción a los 30 minutos a 1 hora y su máximo efecto lo logran a las 2 horas. Entonces, estos son los diferentes escenarios que ustedes pueden ver en los cuales están aprobados los medicamentos, pero hay unas consideraciones que yo considero importantes. Por ejemplo, el clopidogrel. Actualmente el clopidogrel es el único medicamento que pueden utilizar en fibrinolisis. El prasugrel, la única contraindicación actual es el antecedente de un evento cardiovascular cerebral. Sin embargo, las guías nos dicen, si el paciente tiene más de 75 años, no te lo recomiendo. Y si el paciente pesa menos de 60 kilogramos, pues dale la mitad de la dosis que el efecto benéfico del antiisquémico lo vas a lograr. El ticagrelol, los diferentes escenarios, y esta es la literatura que la respalda. Sin embargo, lo único que se le ha criticado realmente es de que este medicamento en las primeras semanas te puede dar algo que conocemos como disnea, que es la falta de aire. Y en el contexto de estos pacientes no sabe si es secundario el problema cardíaco o secundario el medicamento, pero esta disnea es una disnea transitoria como la que nosotros conocemos. De forma rápida, pues miren las recomendaciones de estos, como son un poquito más potentes para inhibir la función plaquetaria. Pues miren, si nuestro paciente va a ir a una cirugía, pues el prasugrel lo tienen que suspender 7 días antes, el clopidogrel se suspende 5 días antes y el ticagrelol lo tienen que suspender 3 días antes. Entonces, el consenso europeo, pues había muchas escalas que nos decían el paciente tiene riesgo de sangrar. Sin embargo, hace 2 años, el año pasado, sale el consenso europeo de qué pacientes son los que tienen riesgo de sangrar. No vamos a tocar uno por uno, pero ustedes pueden darse cuenta. El más importante muchas veces es un factor no modificable, que es la edad. Un paciente más de 75 años ya se considera un paciente con alto riesgo de sangrado. Existen diferentes comorbilidades, anomalías en los laboratorios, antecedentes de enfermedades en el sistema nervioso central o algún antecedente de una historia de sangrado o el uso concomitante de los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? Como aquí lo dice en la diapositiva, pues es un balance entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. Las primeras
24 horas o el primer día es la fase aguda y los primeros 30 días es la fase subaguda. Entonces, nosotros ya lo vivimos después en la fase temprana o fase tardía. Sin embargo, es muy importante que en la fase temprana ustedes sepan que el riesgo isquémico, el riesgo de que ocurra un nuevo evento, es mayor en la fase temprana. Y en la fase tardía esto llega a equipararse y en algún momento el riesgo isquémico llega a ser menor y el riesgo hemorrágico se convierte en un riesgo mayor que el riesgo isquémico. Entonces, como ustedes lo pueden ver aquí, durante el primer mes, que es la fase temprana, pues hay un mayor riesgo de trombosis. El riesgo trombótico es mayor que el riesgo de sangrado. ¿Y qué es lo que pasa después del primer mes? El riesgo de sangrado usualmente es mayor que el riesgo trombótico. Por eso es importante que tenemos que analizar a nuestro paciente de alguna forma individual para poder tomar una decisión. Pero ¿qué es lo que tenemos que buscar en esta balanza? Tenemos que buscar ese punto dulce o el sweet point, que es un balance entre el riesgo isquémico del paciente y un riesgo de sangrado. Si nosotros logramos encontrar ese punto, vamos a lograr mucho beneficio con nuestro paciente. Por esto que comentamos de los riesgos isquémicos y riesgos hemorrágicos, pues existe un nuevo concepto que es el fundamento, y ahí nace el fundamento de la desescalación. Como sabemos, en la fase aguda que se mencionó, pues hay un mayor riesgo isquémico, y en la fase crónica, que es después del día 30, hay un mayor riesgo hemorrágico, pues entonces hacernos la pregunta, ¿por qué no ser potentes en los primeros 30 días cuando el riesgo isquémico es mayor y luego bájale la potencia a tu medicamento en los subsiguientes 11 meses? El fundamento de la desescalación o la terapia de desescalación se ha ido posicionando actualmente. Las recomendaciones actuales en las guías son muy pocas, pero esto es porque estos estudios son muy recientes. El estudio TOPIC, que es el estudio que realiza el doctor Cuset con ese equipo, tuve la suerte de estar con ellos en Marsella y ellos lo que hacen es hacer una estrategia de escalación rutinaria. Ellos darles, como vamos a ver, vamos a describir cada estudio de estos que les presento y su muestra fue de 600 pacientes. Luego el estudio Tropical, que es el estudio de los alemanes, ¿verdad? Y sin embargo, dos estudios que han sido nuevos de esta terapia de desescalación. Sin embargo, usan terapias que probablemente no están apegadas a nuestra realidad, como es buscar el gen CYP2C19 o hacer una estrategia guiada con este gen. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron el estudio de los franceses, el estudio TOPIC? Pues esos los pacientes que tenían un síndrome coronario agudo, tanto como una oclusión total o una oclusión parcial, pues fueron llevados a angioplastía según como ustedes pueden ver. Entonces, de forma rutinaria, ellos dieron tratamiento como lo recomiendan las guías de aspirina más cualquiera de estos dos, ticagrelor o prasugrel, durante al menos 12 meses. Y el grupo de intervención o el grupo de la desescalación fue darle un potente P2Y12 durante los primeros 30 días, durante ese riesgo isquémico alto, y luego desescalar a la terapia con aspirina y clopidogrel. Ellos buscaron la muerte, la revascularización urgente y el sangrado. Y sus resultados son muy interesantes. Ustedes se dan cuenta que existe una reducción del 52% en la terapia de intervención, en la terapia donde se realizó una maniobra que es la terapia del switch, donde se desescaló ese paciente con un clopidogrel después del día 30. Y ellos encontraron un beneficio clínico neto tanto en eventos isquémicos como de sangrado. Entonces, no hubo diferencia en los eventos isquémicos, con una menor tasa de sangrado, como ustedes pueden ver en esta imagen, con una reducción del 70%. ¿Qué es lo que hacen después de esto? Pues viene el estudio de los alemanes, el estudio Tropical. Sin embargo, es algo, como les digo, que probablemente ya no es muy apegado a la realidad, pero nos da datos muy interesantes. Estos pacientes, en este grupo de pacientes, pues es una muestra ya un poquito más grande de 2.000 pacientes con un síndrome coronario agudo, tenía que tener los biomarcadores positivos y ser llevados después a un procedimiento intervencionista. En el grupo control, pues ustedes pueden darse cuenta que durante 14 días se dio prasugrel y este es el grupo guiado de desescalación. ¿Qué fue lo que hicieron ellos en el día 14? Le hicieron pruebas de reactividad plaquetaria a estos pacientes. Entonces ustedes pueden darse cuenta que en el grupo control se cumplen los 12 meses de una terapia uniforme con prasugrel y aspirina. Y en el grupo de intervención, pues ellos miraban si había una alta reactivación plaquetaria, pues los continuaban con prasugrel. Y si la reactividad plaquetaria era baja, pues los cambiaban a clopidogrel. ¿Qué es lo que ellos midieron? Fueron los mismos
desenlaces que buscaron de muerte cardiovascular, infarto y sangrado. Como ustedes pueden ver, el diseño es un diseño de un estudio de no inferioridad y hubo un beneficio clínico neto en combinación de los eventos isquémicos y desangrados. Sin embargo, pues esta terapia nos lleva a que el grupo de intervención, el grupo de desescalación guiada por la reactivación plaquetaria, no existieron diferencias en los eventos isquémicos y existió, a pesar que no fue significativa, una disminución de la tasa de sangrados en el grupo de la terapia de desescalación. Entonces, estos son un poquito de, estos dos estudios que presentaré a continuación son unos estudios con un poquito de diseño más retador, más específico, hicieron pruebas genéticas como ustedes pueden ver. Recuerden que la resistencia al clopidogrel muchas veces varía desde un 5 hasta un 40%, pero las mismas guías, las mismas recomendaciones te dicen que no lo tienes que hacer de manera rutinaria, pero las personas que lo hicieron pues nos dejan enseñanzas y nos dejan mensajes muy importantes. Miren los pacientes que en el grupo de intervención, que era el que buscaron el gen, entonces si era portador de este gen, el paciente lo continuaban con prasugrel o ticagrelol durante al menos 12 meses. Si no era portador de estos genes, pues lo cambiaban a una desescalación con clopidogrel. Entonces ellos utilizaron una escala de sangrado diferente y fue un estudio de no inferioridad en la desescalación. Entonces buscan los mismos, los beneficios clínico neto, que fue lo que ellos buscaron. Este grupo en la terapia de desescalación tuvo una menor tasa de eventos de sangrados también. Este fue un estudio, el Taylor PCI, que se presenta en el ACC de este año, lo presentan de forma virtual por la situación actual, y es un estudio que es un poco ambicioso. Realmente de los 4 estudios que les estoy presentando, es el único estudio que no logra su objetivo, pero ellos querían demostrar una reducción del 50% de los eventos cardiovasculares. Era un estudio que empezaban a incluir 5.200 pacientes y únicamente la muestra al final fue de 1.800 pacientes, y también de una forma genética buscaron el gen del C2PY. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, pues el punto compuesto primario de muerte cardiovascular, evento cerebrovascular, infarto o isquemia recurrente, pues no se encuentra en este estudio, pero yo creo que fue por el diseño que ellos utilizaron. Entonces, en conclusión, con esta terapia de desescalación, cuando ya vamos teniendo una muestra que ya va siendo importante y se va posicionando, pues es una terapia que está tomando una posición muy importante, ¿verdad? Ustedes pueden darse cuenta que el estudio TOPIC es el único estudio que nos demuestra beneficio clínico neto y sin embargo nos demostró superioridad. Y como les comentaba, el estudio Taylor PCA, que fue el que se hizo con ticagrelol, pues no nos demuestra diferencias, pero yo creo que fue un estudio un poco ambicioso. Entonces, miren la cantidad de pacientes que ya son incluidos en estos diferentes estudios. Como ustedes pueden ver, el plató incluyó 18.600 pacientes, el Triton TIMI 38 con prasugrel nos incluye 13.000 pacientes, pero si sumamos los 4 estudios que presentamos de la desescalación, pues ya tenemos una N que es algo importante, de 7.500 pacientes en la cual ya podemos tomar algunas decisiones. Esta es otra estrategia que nosotros podemos hacer después de la desescalación para disminuir ese riesgo de sangrado o ese tabú, para romper ese paradigma de que los pacientes con un nuevo P2Y2 nos sangran. Entonces, dense cuenta, estos son estudios de corta duración de doble terapia antiagregante. Pero miren, importante la pregunta que ustedes pueden hacer aquí. La tendencia actual de los estudios es suspender la aspirina tempranamente, pues el estudio Global Leaders, que es un estudio con la mayor cantidad, es el único de pacientes, es el único estudio que no nos demuestra el beneficio. Sin embargo, vamos a tocar 3 estudios que son importantes en estos. Este es el estudio STOPDAP2, que es un estudio que se hace en Asia. Entonces, ellos evaluaron un total de 3.045 pacientes. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Darle doble terapia durante un mes al paciente. En el 40% de estos pacientes se utilizó prasugrel y cambiar después de este mes a terapia simple con clopidogrel. El grupo control fue una doble terapia durante 12 meses. En estos pacientes, el 38% de ellos era un evento agudo isquémico, un síndrome coronario agudo, y el 62% fue un contexto de un paciente que estaba con angina crónica estable y el seguimiento a 12 meses. ¿Qué es lo que nos muestra? Es un estudio que fue evaluado para no inferioridad y nos demostró ser superior en los eventos primarios. Ellos querían buscar el evento clínico neto de estos pacientes y también nos demuestra que en el grupo que se realiza corta terapia de doble antiagregante, pues hubo una disminución importante del riesgo de sangrado de estos pacientes. Entonces,
Estos dos estudios pues tienen un diseño un poco similar, pues es el Smart Choice, que también es un estudio de Asia, donde evalúa, como ustedes pueden ver aquí, lo que miran en la gráfica son los grupos control. El Smart Choice nos evalúa la aspirina con clopidogrel. Pero ¿cuál fue la intervención que ellos hicieron? Darle clopidogrel al paciente durante 12 meses y hacer una suspensión temprana a los 3 meses de la aspirina. Esto nos incluye en casi 3.000 pacientes, el 42% se hace en un contexto crónico y fue un estudio de no inferioridad que cumple no diferencias en los eventos cardiovasculares mayores. Algo importante es, este estudio es en pacientes con un contexto isquémico leve y no alto. Pero el Twilight es un estudio un poco diferente. Este es el estudio con mayor cantidad de pacientes que ustedes pueden ver, donde lo hace la doctora Roxana Merán y se publica el año pasado en el New England con 7.000 pacientes como muestra. Estos tienen un seguimiento a 15 meses. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ellos fue la terapia algo similar al diseño previo. Compararon la aspirina con el ticagrelol, que era el grupo control, y el grupo de intervención era suspender la aspirina al tercer mes. Este estudio pues, excluye a los pacientes con una oclusión total trombótica, que es el infarto agudo del miocardio, y es un estudio que demostró ser no inferior esta estrategia a la estrategia conservadora o la estrategia terapéutica que nosotros conocemos, y tuvo una disminución importante del sangrado. ¿Cuál sería la recomendación de los nuevos antiagregantes? Nosotros podemos realizar cambios de un antiagregante a otro, pero aquí tal vez el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven a casa es: siempre recarguen con dosis a sus pacientes, principalmente en lo que conocemos como la fase aguda, que son los primeros 30 días. Esta gráfica la pueden revisar después de una forma más tranquila, donde pueden darse cuenta que sí puede existir un cambio de un antiagregante a cualquiera de los nuevos antiagregantes o viceversa. El grupo francés, el mismo grupo francés del doctor Cuisset y el doctor De Haro, pues plantean que un paciente puede tener 3 contextos actuales, ¿verdad? Ellos nos dan paciente que necesita anticoagulación oral, paciente que necesita una terapia antiagregante doble o hacer alguna nueva de las estrategias como la terapia de desescalación. ¿Qué es lo que ellos nos recomiendan? Después del procedimiento intervencionista, realízale una estratificación del riesgo de sangrado con tu score PreciseDAPT. Y a este paciente lo puedes situar en un paciente con muy alto riesgo de sangrado y hacer un poquito más corta la duración de los antiagregantes, usar periodos más cortos de terapia antiagregación o usar una de las nuevas estrategias como es la terapia de desescalación con los antiagregantes nuevos que son un poco más potentes en la fase inicial. Y lo importante o el mensaje que ellos dicen es: siempre reevalúa a tu paciente al año de seguimiento. ¿Por qué? Porque así le vas a volver a demostrar al paciente o le vas a documentar al paciente su riesgo de sangrado o su riesgo isquémico que el paciente tenga, para poder prolongar una terapia hasta los 30 o 33 meses de seguimiento. De forma rápida, pues quiero presentarles 2 casos clínicos y quiero que ustedes me ayuden a ver estos casos clínicos. Miren, el primer caso clínico es un paciente masculino de 68 años, tiene antecedentes muy importantes con factores de riesgo cardiovasculares importantes como es hipertensión, diabetes mellitus. Tiene un antecedente de un cateterismo cardíaco hace 2 años y actualmente está con terapia con aspirina y clopidogrel. El paciente presenta unas características típicas de un paciente con un evento isquémico coronario y en este momento ustedes pueden darse cuenta de que sus laboratorios pues tiene ya cierta afectación de la creatinina. Sin embargo, el marcador inicial de la lesión miocárdica de la troponina está negativa y se concluye después una troponina positiva con tiempo de evolución. En el electrocardiograma pues se evidencia una isquemia subepicárdica importante desde B4 a B6, D1 y ABL, y con esto uno ya incluye un diagnóstico de un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Estratifiquemos a nuestro paciente. Llevémonos ese mensaje a casa, por favor. Estratifica qué riesgo isquémico tiene ese paciente y riesgo de sangrado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues de las escalas de estratificación de riesgo, ustedes se dan cuenta que este paciente es un paciente de alto riesgo de isquemia, pero sin embargo es un alto riesgo de sangrado también. Entonces, ¿qué podríamos o qué estrategia podríamos utilizar con este paciente? La pregunta aquí sería: ¿vamos a seguir utilizando con este paciente una estrategia convencional de aspirina clopidogrel que él ya lo tomaba anteriormente? ¿O podríamos usar esa terapia de escalación que nosotros conocemos, que es durante la fase aguda darle una estrategia un poquito más fuerte, para alcanzar esos objetivos en el evento isquémico,
le podemos dar esta terapia de prasugrel, por ejemplo, durante 30 días. Sin embargo, pues hay que apegarnos un poco más a nuestra realidad y es decir, bueno, pues vamos a utilizar estudio tópico porque no vamos a ver el anhelo y no vamos a ver la reactividad plaquetaria. Entonces podríamos utilizar una disminución de esta terapia, una desescalación de esta terapia para la fase tardía y cambiarla a clopidogrel, por ejemplo. Sin embargo, si nosotros tuviéramos la capacidad de poder buscar una reactividad plaquetaria y ver si está aumentada o que el paciente sea portador de estos genes, podríamos continuar con la misma terapia, es decir, sin saber que el paciente le vamos a aumentar su riesgo de sangrado. El segundo ejemplo que les traigo, pues también es un paciente masculino de 45 años, hipertenso, diabético, sin factores de riesgos asociados a sangrado. Tiene un evento agudo de 3 horas de evolución, el paciente lo trasladan, pues lo encuentran, pero esto es lo que es un caso más apegado muchas veces a nuestra realidad aquí en Guatemala. Entonces dicen, bueno, el paciente está ante un evento agudo con elevación del segmento ST. Reperfundamos esa arteria y sabemos que muchas veces la única opción que tenemos para tratar a este paciente es con una reperfusión, es abriendo la arteria coronaria. Entonces lo vamos a trombolizar. Este paciente se tromboliza con clopidogrel, como mencionamos, es el único medicamento que podemos utilizar en la trombolisis. Pero después consideramos una trombolisis exitosa. Bueno, entonces traslademos a este paciente en algún momento a nuestra estrategia fármaco-invasiva, a nuestro cateterismo, porque esa lesión va a persistir. Se rompió el coágulo, se reactivó el flujo, se recuperó el flujo coronario, pero hay que ponerle un stent para mantener esa arteria abierta. Entonces es lo que conocemos como estrategia fármaco-invasiva. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál sería tu estrategia de terapia antiagregante doble en este paciente? Es un paciente joven, es el primer evento, segundo evento, tiene bajo riesgo de sangrado y con factores de riesgo cardiovascular. Entonces, probablemente después de esta plática que ustedes tienen, pues saben que este paciente es un paciente que se va a beneficiar de una estrategia un poquito más agresiva, como lo son los nuevos antiagregantes plaquetarios prasugrel o ticagrelol, sin tener factores de riesgo de sangrado y por lo cual lo podríamos utilizar de una terapia durante largo tiempo. Y recuerden, a este paciente siempre habría que reevaluarlo a los 12 meses. Entonces, después de estos dos ejemplos, me gustaría darles algunos mensajes para llevar a casa. Es importante cuando nosotros tenemos un paciente a quien le vamos a evaluar, a quien le realizamos un procedimiento intervencionista, tenemos que reevaluar siempre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. Pongamos a ese paciente siempre durante esta balanza. Luego de hacer esto, recuerden la importancia de reevaluar a los pacientes a los 12 meses. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a tomar decisiones en estos pacientes. Actualmente, como se mencionaron, hay diferentes estrategias. Las dos estrategias que nos permiten hacer esto es la estrategia de desescalación. La estrategia de desescalación entonces era dar una terapia agresiva durante los primeros 30 días con un potente inhibidor de P2Y2 y bajarla a una terapia con clopidogrel durante los siguientes 11 meses. Si nuestro paciente es un paciente que puede estar en un contexto crónico, no de emergencia, pero fue llevado a un procedimiento intervencionista y tiene alto riesgo de sangrado, una estrategia que podríamos utilizar sería dar un curso corto de doble antiagregantes plaquetarios, como ustedes lo pueden ver, donde la aspirina está perdiendo su papel y donde los nuevos P2Y12 están agarrando un papel muy importante con los nuevos estudios que se están presentando. Como les mencioné, la estrategia de desescalación es un uso dinámico de los antiplaquetarios para poder maximizar el efecto antiisquémico de este paciente, principalmente durante los 30 días, y disminuir el riesgo de sangrado. Y esta terapia, pues en todos los estudios, nos demostró un beneficio clínico neto de los pacientes. Y recuerden este mensaje, que es el punto más importante, como lo menciona el grupo de los franceses, es todo paciente debe ser individualizado para decidir la estrategia que tú creas que es la mejor para él. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Pues esta es una foto de México donde con el grupo de mis compañeros a los cuales estimo mucho y a mis profesores de México, que todos son cardiólogos intervencionistas, y algunos de los estudios de los cuales les mencioné del grupo con el cual tuve la oportunidad de estar en Francia, el doctor Cuisset y el doctor Pierre de Haro, para compartirles esto. Esto es lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Excelente presentación la del doctor Illescas, y pues nos demuestra, nos enseña que podemos utilizar en nuestro medio este procedimiento de desescalación, donde si el riesgo trombótico más importante está durante los primeros 30 días,
es el momento de usar medicamentos como Prasugrel y Ticagrelor y luego desescalar si el riesgo trombótico no es alto a Clopidogrel para continuar durante 12 meses. También vimos que es importante reevaluar al paciente al año para determinar si el riesgo de sangrado es alto o el riesgo trombótico es más aún, y de esa forma decidir si el tratamiento debe continuar más allá. La doble agregación plaquetaria debería de continuar más allá de ese tiempo. Edgar, tengo aquí algunas preguntas. ¿Difiere el tratamiento antiplaquetario en tiempo o en la elección del fármaco en diferentes escenarios como el síndrome coronario con elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST o si es trombolizado? Muchas gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante, pero recordemos que el síndrome coronario agudo incluye varios diagnósticos. El infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y la angina inestable. Este es un grupo, estos tres diagnósticos son parte del síndrome coronario agudo. Como vimos, la fisiopatología es diferente, pero la terapia, la duración de tratamiento en estos pacientes es al menos 12 meses, como se los presentamos. Y no difiere dependiendo si es una oclusión total, una oclusión parcial o si únicamente es angina inestable. En el contexto que puede diferir la terapia antiagregante es en el contexto crónico, pero no así en un síndrome coronario agudo. Ok. ¿Y qué pasa si el paciente no es tratado invasivamente ni trombolizado? Si uno conoce al paciente después de que ya pasó la fase aguda, ¿debe de seguir con antiplaquetarios después que es una realidad en nuestro medio? Muchas veces el infarto pasa. Eso quería platicarlo qué bueno que me hace esta pregunta, y es una pregunta que sí me parece muy importante poder resolverla, porque es una pregunta que se apega a la realidad de Guatemala. Realmente en Guatemala nosotros tenemos que ver qué paciente es llevado a angioplastía primaria, qué paciente trombolizado. Entonces probablemente es la minoría de pacientes. Y la realidad es de que muchos pacientes sufren el evento, pero por diferentes razones no pueden ser llevados a una estrategia invasiva, pero es igual o más importante que el paciente cumpla con el tratamiento antiagregante. Y el tiempo tiene que ser el mismo. Tal vez ahí sí quisiera hacer énfasis de que el único medicamento que se ha aprobado que puede usarlo como tratamiento médico ahorita es el clopidogrel, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones le das a los médicos que nos están viendo para aquel paciente que regresa con su médico primario, su médico internista o cardiólogo clínico, de aquel paciente que está tomando ticagrelor y que presenta la disnea? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Se tiene que cambiar medicamentos? ¿Se sigue? ¿Se le enseña al paciente? ¿Qué recomiendas? Muchas veces a los médicos, muchas veces la limitante para usar el ticagrelor es porque les produce disnea. Y el hecho de producirle disnea se convierte en un reto para el médico que lo está tratando, ver si esa disnea o esa falta de aire es por el medicamento o si es como equivalente a anginoso o el paciente está desarrollando datos de insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí lo importante sería hacerles saber que si están usando ese medicamento, la disnea es transitoria y es en las primeras semanas que se puede utilizar. Y esta pues podría ser una indicación para bienestar del paciente, una indicación que la verdad no existe evidencia. Esto podría ser más decisión del paciente o del médico tratante poder cambiar este por otro de los nuevos antiagregantes. Mi mensaje para los médicos de primer contacto o los médicos que reciben a estos pacientes es: quisiera romper el paradigma de que los pacientes que utilizan Prasugrel o Ticagrelor sangran.
es la creencia que existe de muchos de muchos de los médicos, es de que el paciente que está usando un nuevo P2Y2 tipo ticagrelol o prasugrel puede ensangrar. Entonces, todo paciente que usa antiagregantes, solo por darle antiagregante, tiene un riesgo de sangrado. Pero con las estrategias que presenté, podríamos disminuir ese riesgo de sangrado y podríamos romper ese paradigma de que el paciente con un nuevo antiagregante plaquetario nos va a sangrar. Cuando optamos o quisiéramos optar por la desescalación, tenemos obviamente que tomar en cuenta si hay un riesgo trombótico muy alto. Por ejemplo, si se coloca un stent en una bifurcación o en un tronco de la coronaria izquierda, ¿seguiríamos con ese proceso o sería mejor continuar con, si no hay mucho riesgo de sangrado, con prasugrel? Bueno, hay varias cosas. Si es una angioplastía de alto riesgo, como usted lo menciona, en una bifurcación o un tronco, no hay duda que el paciente tiene que utilizar uno de los nuevos antiagregantes plaquetarios, prasugrel o ticagrelol. Eso es importante. Sin embargo, lo importante aquí es, como les mencioné en la plática, es individualice su caso, porque este caso ya sabemos, como me lo está poniendo, que es un paciente con alto riesgo isquémico. Pero si el paciente, a pesar del alto riesgo isquémico, tiene un muy alto riesgo de sangrado, podría optar usted por una terapia de desescalación. ¿Cuál terapia podríamos utilizar en nuestro contexto? La del estudio TOPIC, que es hacerlo de una forma sistemática, porque no vamos a medir actividad plaquetaria y no vamos a medir el gen. Entonces, aquí lo importante sería individualiza a tu paciente, tiene un alto riesgo isquémico, pues manténle lo más que puedas el nuevo antiagregante plaquetario, y si tú crees que el riesgo isquémico, el riesgo hemorrágico es mayor que el riesgo isquémico, utiliza una terapia de desescalación. Lamentablemente sabemos que los rangos de resistencia al clopidogrel varían mucho, desde un 5% hasta un 42%, doctor. Pero es algo que se ha estado estudiado y nosotros muchas veces no tenemos la forma de poder medirlo. Entonces, yo le recomendaría romper ese paradigma de que los nuevos antiagregantes sangran, individualiza a tu paciente y, si puedes, mantenerle los nuevos P2Y2 que mencionamos anteriormente. Muy bien. Durante toda la plática vimos lo importante entonces de evaluar a cada paciente, individualizarlo, como decía el doctor Illescas. ¿Qué score estás utilizando para ver el riesgo de isquemia o el riesgo hemorrágico? ¿Qué scores utilizas para decidir el riesgo? Ok, miren, eso es muy importante. Como ustedes pueden ver, como vieron en la última de las últimas diapositivas que presenté antes de los casos clínicos, lo que nos recomiendan los franceses es utiliza como evaluación inicial el score PreciseDAP. Este score, pues hay aplicaciones donde lo pueden ir metiendo los puntajes del paciente, y si el paciente tiene más de 25 puntos, es un paciente con alto riesgo de sangrado. Entonces, es un paciente en el cual se puede recomendar una de las nuevas estrategias, como doble antiagregante de forma corto o darle una terapia de desescalación. Y a los 12 meses, el score que se recomienda utilizar es el score DAP. Si el paciente tiene 2 puntos o más del score DAP, es un paciente que tiene mayor riesgo isquémico que de sangrado, y es un paciente que se va a beneficiar de continuar la terapia antiagregante en vez de suspender la terapia antiagregante y dejarlo únicamente con aspirina. Con eso damos por finalizado el segmento de preguntas. Agradecemos al doctor Illescas por su brillante participación y a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias y hasta pronto.